Hola chicos, comenzamos la unidad 6, es la última unidad del programa. Ya sabemos que nuestra materia es anual, pero en la primera parte del año tenemos que desarrollar los conceptos básicos de todas las unidades y después en la segunda etapa haremos el taller contable. Esta unidad tiene que ver con el cierre del ciclo contable, pero básicamente como en una de las funciones que hasta ahora no habíamos hablado de la contabilidad, que es el control. Así que vamos a comenzar. Cuando nosotros llegamos a un determinado punto, ¿sí? Fíjense, no sé si se acuerdan de este personaje que lo hemos tenido desde el principio, ¿sí? Eh, Pasado un determinado tiempo, podemos preguntarnos cómo nos fue, cuál es el resultado, ¿sí? Pero además, seguro que este señor quiere tener información para evaluar la gestión, ¿sí? Supongan que él ha dejado un gerente, ha dejado directivos en la empresa. eh, Estamos hablando, sí, de un ente económico comercial, ¿sí? Entonces, ha dejado gente que cuide de sus intereses, pero quiere también saber cómo ha ido esa gestión. Entonces, este señor se está preguntando, ¿sí?, cómo le fue, pero no solamente por el resultado, sino por cómo está yendo el negocio. Lo que vamos a ver en esta unidad se puede aplicar en cualquier momento del ejercicio económico. En cualquier momento de la vida de un ente económico se puede plantear lo que vamos a ver en esta unidad. Ahora, ¿qué pasa? A los fines didácticos nosotros nos vamos a ubicar como si estuviéramos en el cierre del ejercicio contable, ¿sí? Del ejercicio económico, en el cierre del ciclo contable. Por eso ustedes después van a hacer las actividades relacionadas a esta unidad referidas específicamente a sobre ruedas SRL. Entonces llegamos hasta este punto y sabemos que sobre ruedas SRL cierra su ejercicio económico el 30 de noviembre. Entonces esto es lo que ustedes van a tener. Pero recordar que en su gran mayoría todo lo que nosotros vamos a ver acá en esta unidad se va a aplicar en cualquier momento. No solamente para generar informes para terceros, o sea, informes para usuarios externos, sino también para realizar informes para usuarios internos, que pueden ser los directores, ¿sí?, los que están llevando adelante la gestión del ente, los mismos dueños interesados. Así que bueno, sigamos. Como dijimos, nosotros nos vamos a ubicar en el cierre del ejercicio económico. Nosotros sabemos que un ejercicio económico tiene un inicio que siempre se refleja con el asiento de apertura. Es en el único momento en el que se hace ese asiento de apertura. Bien, entonces a lo largo del ejercicio económico vamos a tener hechos transaccionales y no transaccionales. Y entonces ahí vamos a tener nuestro proceso contable, que es una parte integrante de todo el sistema contable. ¿Sí? Recordar que el sistema contable es un conjunto de elementos que lo hemos estudiado a través del proceso contable. Entonces ahí aparecen todos los elementos de este sistema contable. Uno es la primera etapa de este proceso contable es la captación. ¿La captación de qué? De los datos. Y los datos para nosotros son hechos económicos que se captan a través de comprobantes. Ahí tenemos un elemento del sistema contable. Y el procesamiento propiamente dicho, ¿sí?, en el que se transforman esos datos en información y que se almacenan. Al cierre del ejercicio, ¿qué hacemos? Preparamos informes que van a salir a terceros. Ahora, ¿qué pasa? Durante el ejercicio también hubo preparación de informes, seguro, como ustedes lo han visto en las actividades que se les han solicitado mes a mes, que fueran preparando ciertos informes. Recordar el concepto de proceso contable: captación, proceso propiamente dicho y generación de informes. Esto no es necesario, recordemos, referirlo a una línea temporal de un ejercicio económico. Esto siempre habrá captación, siempre habrá procesos propiamente dicho, y siempre puede haber, a lo largo del ejercicio económico, puede haber requerimiento de informes, ¿sí? Bien, cuando hablamos del proceso propiamente dicho,
hablamos de la parte central de este procesamiento de los datos. Y ahí aparece una serie de operaciones netamente contables que hacen a la parte central, ¿sí?, de la técnica de la contabilidad. Y que también ahí estamos, en algunos casos, aplicando conceptos propios de los grandes problemas de la contabilidad. Primero, ¿qué hacemos? Clasificamos. Vamos a clasificar los hechos económicos. Lo lógico sería clasificarlos en forma cronológica, ¿no es cierto? También tendremos que hacer algunos cálculos. En algunas cuestiones habrá que hacer algunos cálculos. Por ejemplo, cuando las empresas venden a consumidores finales, entonces el IVA no está discriminado, entonces habrá que hacer un cálculo. Ese cálculo seguro que genera o que va acompañado de una segregación. ¿Recuerdan cuando segregábamos los componentes financieros implícitos? Y esto lo traducíamos a un registro tanto cronológico como temático. Entonces la registración primera que hacíamos era una registración cronológica en el libro diario, pero después pasábamos todos esos registros al libro mayor y ahí almacenamos nosotros la información. Estos son 5 de las operaciones que puede hacer la contabilidad, que a medida que vayan cursando van a ir incorporando otras operaciones. Ya también hemos visto unas más. Recordar esto: tenemos el comprobante, luego tenemos la registración cronológica en el libro diario y luego la registración temática en el libro mayor. El libro mayor es el que acumula toda la información procesada. Por lo tanto, en el libro mayor van a estar todos los datos ya procesados ordenados por tema, o sea, por cuenta. Y al final de un determinado periodo o en el momento que nosotros querramos, ahora con los sistemas de procesamiento electrónico de datos todo se puede hacer mucho más rápidamente y la información puede estar, en realidad en toda entidad la información debería estar al día, y si está al día entonces podemos inmediatamente obtener informes para comunicar. En esa registración temática están todas las cuentas, todas y cada una de las cuentas que usa el ente económico y que están relacionadas con el plan de cuentas que hizo la empresa o cualquier ente, y en esas cuentas se almacenan todos los movimientos que se hicieron. En el libro diario están las operaciones, pero con el libro diario no podemos hacer lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Por qué? Porque en el libro mayor están todas las operaciones ya procesadas y ordenadas por cuenta. Y cada cuenta está brindando un saldo y cada saldo informa algo. Esto es importante que recuerden porque deben saber leer qué informa cada saldo, qué está comunicando esa cuenta. Así, nosotros podríamos decir, bueno, ya con todos estos saldos que están ordenados dentro del libro mayor, podríamos sistematizarlos y presentarlos de una forma que sea legible para los que sabemos contabilidad y entendible. Así nosotros generamos esta planilla, fíjense, y por eso insistimos también que utilicen el sistema Excel, el programa Excel, ¿sí? Vamos a confeccionar lo que se llama el primer informe, pero informe todavía en bruto, no comunicable, ¿sí?, del sistema contable, y es lo que denominamos balance de sumas y saldos. Este es un ejemplo. Fíjense que hay espacios libres, no debe haber espacios libres, pero esto está a propósito como para hacer una pequeña demostración de algunas cuantas cuentas. Fíjense que en la columna izquierda hay un código y este código se corresponde con el código del plan de cuentas, con la codificación que tiene que tener cada cuenta en el plan. Después están las cuentas. Y después fíjense que hay dos grandes columnas, una de sumas y otra de saldos. Y las sumas están divididas en debe y haber,
y los saldos están divididos también en debe y haber. Acá es fundamental la clasificación de cuentas para saber qué saldo tiene que tener cada cuenta. Es lógico que, por ejemplo, caja no puede quedar con saldo acreedor. ¿Está claro? Proveedores no puede quedar con saldo deudor. Ahí hay que hacer algo si pasa. Ventas no puede quedar con saldo deudor. ¿Está? Bien. Ahora, presten atención a esto. Las sumas del debe, perdón, la columna del debe y del haber de las sumas suman, ¿sí? Tienen el mismo valor monetario, 3.170.000. ¿Sí? Ahora, los saldos, las columnas del debe y del haber, ¿sí? También suman el mismo importe. Por eso es que se denomina balance, ¿sí? Porque estas columnas balancean o dan igual. Esto es lo que anteriormente se decía que esta planilla estaba cuadrada, ¿sí? O sea que cuadraban los números. ¿Por qué cuadraban? Porque la suma del debe y del haber de las sumas son iguales, y en los saldos el debe y el haber son iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Los saldos tienen que ser iguales, ¿por qué? Porque se está cumpliendo el principio de la partida doble y la estructura de la ecuación patrimonial. En el debe estarán todos los saldos de qué cuentas. Acordarse de la ecuación patrimonial. Y en el haber estarán los saldos de qué cuentas. Y si es una igualdad, la igualdad patrimonial, las columnas tienen que ser iguales. Ahora, ¿por qué las sumas tienen que dar igual? Si ustedes controlan esto, si ustedes cuando esperemos tener la posibilidad de trabajar con un procesador, van a ver que el total de las sumas del debe de este balance tiene que coincidir con ¿qué? ¿Cuáles son todos los movimientos estos del debe? ¿Cuáles son los movimientos de la ¿en dónde están estos movimientos? El total de todos los movimientos de la columna del debe de las sumas están en el debe del libro diario. Por lo tanto, la columna del debe de las sumas tiene que tener el mismo valor monetario que la columna del debe del libro diario. Igual con la columna del haber de las sumas, tiene que tener el mismo valor monetario que la columna del haber del libro diario. ¿Está? Fíjense cómo está todo conectado. Las sumas hacen referencia al libro diario y los saldos sí o sí hacen referencia al libro mayor, porque de ahí tienen que surgir estos saldos, y también hacen referencia a nuestro concepto de la igualdad patrimonial y de nuestra partida doble. Así que recordar todos los temas y fijarse que a esta altura todos los temas de las unidades anteriores entran en juego. Bien, como dijimos recién, si ya tenemos el balance de sumas y saldos de hechos, quiere decir que ya aplicamos la lógica contable, que ya utilizamos los medios técnicos, tanto de la contabilidad como los medios tecnológicos, y por lo tanto podríamos seguir avanzando en la confección de los informes. Esto al cierre del ejercicio, ¿sí? Ya sabemos que informes puede haber en cualquier momento, pero habíamos dicho que esto lo íbamos a hacer parándonos justamente en el cierre del ejercicio. Ahora, todos sabemos que uno de los integrantes del sistema contable es el ser humano, y el ser humano de por sí es falible, o sea, es susceptible de cometer errores o de olvidarse de cosas. Entonces nos surge esta actividad de controlar. ¿Sí? La tarea de control específicamente es una de las operaciones más importantes de la contabilidad. ¿Y por qué hay que controlar? A ver, ¿qué tenemos que controlar? Ya dijimos que hay un factor que nos impulsa justamente a realizar un control, el ser humano. Y esta actividad de control
nos surge en la vida cotidiana casi como algo inconsciente. Piensen ustedes que cuando, por ejemplo, cuando ustedes trabajen y tengan que entregar un informe a un superior, antes de entregarlo lo revisarán nuevamente para ver si no cometieron errores, si no se olvidaron de algo que les habían pedido, si es coherente lo que están presentando. Nunca hay que olvidar el sentido común, porque puede estar muy bien técnicamente y no representar un sentido común de la realidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y, por supuesto, que no nos hayamos olvidado de los requisitos que nos habían pedido. En la vida cotidiana, sobre todo ahora en la cuarentena, que mucha gente comenzó a cocinar, entonces van haciendo un control que se denomina concomitante. ¿Por qué? Porque van cotejando con la receta. Y además van controlando los tiempos de cocción, los condimentos, los sabores, todo. Ese control que se va haciendo a medida que se van realizando las cosas en general. Entonces, es lógico pensar que nosotros, después de haber aplicado la lógica contable, como dijimos recién, que es perfecta porque cierra por todos lados, y de tener a nuestra disposición todos los medios técnicos y tecnológicos, podríamos decir, bueno, si seguimos con la confección de los informes para usuarios externos. Pero, ¿qué pasa? Recordamos esta situación del elemento que forma parte del sistema contable, que es el hombre. Y si nos equivocamos en algún lado y si nos olvidamos de algo, entonces también nosotros, antes de confeccionar el informe para terceros específicamente, o sea que van a trascender a la empresa, realizamos esta actividad de control. ¿Qué es controlar para la contabilidad? Controlar es comparar primero. Comparar la información contable, la información que está almacenada en el libro mayor, en cada una de las cuentas del libro mayor, los saldos que ustedes obtuvieron y que volcaron al balance de sumas y saldos. Esos saldos informan algo siempre. El saldo de recaudaciones a depositar va a estar informando el dinero y los valores que están disponibles para ser depositados al día siguiente. El valor, ¿no es cierto?, del dinero. El saldo de deudores por ventas, los derechos de cobro generados por las ventas. Pero ahí tendríamos que ver, ¿no es cierto? Porque generado por las ventas, pero cualquier saldo de hace 3 o 4 años, no, que respete unas ciertas condiciones mínimas que impone la misma empresa. El saldo de mercadería, suponiendo que utilicemos inventario permanente o que ya hicimos el costo de las mercaderías vendidas con inventario periódico, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que utilicemos inventario permanente, el saldo de mercaderías tiene que representar el valor de las existencias finales. Por lo tanto, tendríamos que ver si están las existencias finales, ¿sí? Bueno, entonces comparar esa información con un parámetro, con una referencia. Esa referencia puede ser las mismas existencias, lo que hay, ¿sí?, en existencia en la realidad. Pueden ser criterios, pueden ser políticas de la empresa. Cuando comparamos podemos obtener diferencias. Es altamente probable que obtengamos diferencias. Podría ocurrir un caso que no se obtengan diferencias, pero lo mismo tendríamos que seguir haciendo un análisis por las dudas. Entonces, esa diferencia, que puede ser en más o en menos, ya al ser detectada, tengo que analizarla y ver por qué ocurrió. Tengo que buscar las causas. ¿Por qué tengo este error? ¿Por qué tengo esta diferencia? Perdón, ¿por qué tengo esta diferencia? Entonces ahí analizo. La causa puede ser o un error o una omisión, o sea, algo que olvidé hacer. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Una vez que detectamos, para esto, ¿qué tendremos que hacer? Analizamos, por supuesto, estamos viendo el saldo. Tendremos que analizar la composición de ese saldo, o sea, analizar el mayor. Si hay algo que nos llama la atención, volver al libro diario. Y si para ver una operación y si algo nos quedan dudas, volveremos al
comprobante, ¿sí? Pero primero siempre el control es sobre el mayor y sobre la composición de cada una de las cuentas. Entonces ahí analizo si hubo un error o una omisión. Y una vez que está detectado, ¿qué hacemos? Corregimos. ¿Y cómo corregimos en contabilidad? Realizando un asiento en el libro diario, que luego sí o sí tiene que ser mayorizado para tener el saldo ajustado ya, el saldo corregido. Estos asientos suelen ser por ahí un poco desconcertantes cuando uno los ve, porque no tienen la lógica de un hecho económico, porque no representan un hecho económico, representan una corrección. Entonces a veces son difíciles de leer, por eso es que tienen que tener un muy buen detalle, una muy buena leyenda. Cuando comparamos la información contable, dijimos que la comparamos con un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es un elemento o un concepto que dejamos fijo, inamovible, es una referencia. Y tomamos justamente esa referencia como elemento para determinar si hay diferencias o no. Serán esos parámetros para nosotros. Hay, por ejemplo, cuentas como caja, ¿sí? O como mercaderías que representan el valor de unidades en existencia. Por lo tanto, tendré que ver que esas existencias de bienes, por ejemplo las mercaderías o el dinero, ¿sí? Estén en la realidad. Entonces ahí voy a estar controlando unidades físicas y me voy a fijar si está bien medido el valor. Para eso hacemos arqueos e inventarios. Pero puede ser que el dinero esté en manos de terceros, como por ejemplo cuando lo dejamos en el banco. No podemos entrar al banco a contar el dinero. Por lo tanto necesitamos información de un tercero y tenemos que conciliar nuestra información con la de, por ejemplo, el banco. Pero hay otros casos en los que, por ejemplo, tenemos que controlar elementos que no son físicos, como por ejemplo los derechos. Y ahí tenemos que fijarnos cuáles son las políticas de la empresa. Porque ¿qué es un deudor por ventas? ¿O qué representa la cuenta de deudores por ventas? Derechos de cobro por ventas realizadas en cuenta corriente, ¿sí? Ya sabemos que estas operatorias son entre empresas, ¿sí? Mayormente, ¿tá? Cada vez se están reduciendo más también estas. Pero, a ver, si nosotros lo dejamos así, podemos tener un saldo de un deudor, por ejemplo, tenemos una subcuenta o una cuenta analítica, ¿sí? Dentro de deudores por ventas, y de un saldo de un deudor que hace 2 años que no paga. Entonces, ¿responde a la definición de la cuenta de deudores por ventas? Entonces ahí aparecen las políticas de la empresa. ¿Hasta cuándo considero yo que es un deudor por ventas? ¿Sí? O sea, ni bien llega la fecha de vencimiento, esperamos unos días. ¿Cuál es la costumbre comercial en la ciudad o en el mercado en el que nosotros nos desarrollamos? ¿Ya? Entonces aparecerá esta reclasificación y no, bueno, será un deudor moroso, ¿sí? Será, ya no pudimos hacer más, bueno, vamos a gestionar el cobro judicial o extrajudicial, porque también ahora hay quizás mucho con más celeridad, con mucha más rapidez, cobros a través de empresas que se dedican a realizar estas cobranzas. Por supuesto que las empresas nos van a cobrar una comisión, ¿sí? Pero antes de perder los derechos de cobro, muchos comerciantes hacen, o muchas empresas recurren a este tipo de cobros extrajudiciales. También puede ser que ya hayamos perdido todas las esperanzas, entonces ya deja de ser un derecho, porque ya es incobrable, ¿tá? Entonces acá aparece esta reclasificación. Esta reclasificación suele hacerse al final del ejercicio. Esto no quita que durante el ejercicio el gerente financiero pregunte, ¿sí? O sea, necesite un informe de la
cobrabilidad de los clientes del momento que lo están pidiendo a 3 meses hacia adelante. Entonces la contabilidad tiene que tener bien organizado estos saldos para poder dar ese informe. Y ahí tendremos que ver las políticas de la empresa. También tendremos que revisar criterios de medición. Estos criterios de medición de algunos bienes principalmente, como por ejemplo los bienes de uso. Los bienes de uso están por su valor de origen y durante el ejercicio no tienen movimiento. Ahora, al cierre del ejercicio, ¿valen lo mismo que al inicio? Esto hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces ahí hay que revisar cuál es el criterio de medición, ¿sí? Entonces yo tengo algo que está con un determinado valor y representa el valor de lo que está del momento que yo quiero informar. Entonces esto también, los criterios de medición son otro parámetro con los que tenemos que comparar. Cuando decimos detectar diferencias es que confrontamos la información contable, es decir, lo que está en el mayor, con este parámetro. Y por ejemplo, si estamos diciendo, determinamos, por ejemplo, para el dinero, ¿qué vamos a decir? Y en recaudaciones a depositar tengo este detalle. A ver, tendré que buscar un parámetro. ¿Cuál será? Ir a la realidad y contarlo. Y ahí aparecen los arqueos. En las mercaderías tendré que ver si el valor que dice el mayor, si yo tengo el dato en la contabilidad, si la contabilidad me brinda también las existencias finales que representa ese valor. Recordar para esto que estamos nosotros todavía midiendo con valores históricos. Ustedes en segundo año van a ver valores corrientes. Y en valores históricos teníamos dos sistemas para medir el costo de las mercaderías vendidas y dejar medidas también las existencias finales. Así que acá viene este juego. Suele suceder en la mayoría de los casos que la información contable y el parámetro no coinciden. Entonces tendré una diferencia en más o en menos. Todavía no digo si es positiva o negativa. ¿Por qué? Que una vez que tengo una diferencia, ¿qué tendré que hacer? Analizar las causas. ¿Y cuáles son las dos grandes razones de estas diferencias? Errores u omisiones. Algo que está mal hecho o algo que no se hizo. Entonces hay que investigar. Hay que volver sobre los pasos del proceso. Tendré que ir a ver los asientos que se hicieron y si es necesario tendré que ir a ver los comprobantes. Pero partimos siempre de los saldos del libro mayor. O sea, el mayor, cuando yo comparo este saldo del mayor con ese parámetro o con elementos que yo tengo para comparar, ahí surgen las diferencias. Entonces hay que investigar hacia atrás de nuevo. Una vez detectado el error o la omisión, ¿qué tengo que hacer? Corregir. Esto se traduce con un asiento de ajuste. Este asiento de ajuste va, por supuesto, al libro diario, pero inmediatamente tiene que ir al libro mayor, o sea, tiene que haber una mayorización, porque estos asientos de ajuste me van a generar un nuevo mayor con el que voy a tener los saldos ajustados de mi balance de sumas y saldos inicial. Entonces fíjense que al balance de sumas y saldos vamos a ir agregando columnas por los ajustes y por los saldos ajustados. Hay veces que las diferencias surgen por un error, ¿sí?, de un tercero. Por ejemplo, cada vez es más difícil que ocurra, pero puede ser que el banco se haya equivocado y debitó de la cuenta de nuestra empresa un cheque de otra cuenta. ¿Está? Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al banco y hacer el reclamo. Pero en nuestra contabilidad, ¿nosotros tenemos que hacer algo si el error es del banco? Otras veces las diferencias son temporarias y esto ocurre muchísimo con los bancos, ¿sí? Hay veces que
nosotros tenemos una diferencia, pero esa diferencia se va a arreglar con los días por el famoso clearing, ¿sí? O sea, por las famosas transferencias estas que se hacen entre los bancos. Porque, por ejemplo, presentamos un cheque para depositar, justo cierra el ejercicio económico, cierra el periodo que queremos informar, y el cheque todavía no está acreditado en la cuenta corriente porque, por ejemplo, lo depositamos después de las 3 de la tarde acá en Comodoro Rivadavia y era de Caleta Olivia. Entonces tarda 72 horas. Ahora, puede ser que a veces esta diferencia persista. Registramos, revisamos todos los asientos. Fuimos por ahí capaz algunos compromisos. Tuvimos otras informaciones. Registramos en el libro diario el asiento de ajuste, volvimos a mayorizar y nos sigue dando una diferencia. ¿Sí? O sea, ¿cómo determino yo si persiste? Porque una vez mayorizado, comparo de nuevo con el parámetro y sigue dando una diferencia. Recién ahí, cuando persiste esa diferencia, después de haber agotado todos los pasos, recién ahí puedo decir que hay una diferencia positiva o negativa por un arqueo, ¿sí? O por causas que no se pueden determinar. Ya vamos a ver los nombres de las cuentas. Bien, ¿qué hacemos una vez que ya tenemos todos los ajustes registrados en el libro diario y también ya los tenemos mayorizados? Vamos a proceder, esto siempre recordando que estamos ubicados al cierre del ejercicio, ¿sí? O sea, al cierre del ciclo contable. Vamos a proceder a realizar el cierre de la parte técnica. ¿Esto qué es? Hacer la refundición de las cuentas de resultado y el cierre de las cuentas patrimoniales. ¿A qué nos referimos? La refundición de las cuentas de resultado está apoyado en un concepto básico para nosotros en la contabilidad, que es el devengado. Recordar que por el concepto de devengado los conceptos de resultados tienen que estar afectados al periodo en el que se produjo la variación patrimonial. Eso quiere decir que los resultados del ejercicio 2020 de cualquier empresa, por ejemplo, que cierren ahora el ejercicio económico el 30 de junio, deben quedar en el ejercicio 2020, ¿sí? El que cierra en junio de 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que sus saldos, que los saldos de las cuentas que representan esos resultados, no pueden pasar para el ejercicio siguiente, porque justamente por el principio de devengado tienen que ser transferidos al resultado del ejercicio. Y el resultado del ejercicio es una cuenta que se incorpora al patrimonio neto final de este ejercicio del ente económico. ¿Cómo hacemos para refundir estas cuentas? ¿Cómo hacemos para que las cuentas queden sin saldo, para que no pasen al ejercicio siguiente? Bueno, las cuentas de resultados negativos que están debitadas se acreditarán en un solo asiento, ¿sí? Todas las cuentas de resultado negativo van a ser acreditadas en un asiento, y las cuentas de resultado positivo que tienen saldo acreedor se debitarán en el mismo asiento. Entonces tenemos en el debe todas las cuentas de resultado positivo debitadas, en el haber todas las cuentas de resultado negativo acreditadas. Pero esto va a dar una diferencia. ¿A qué corresponde esta diferencia? Al resultado del ejercicio, que será ganancia o pérdida según como dé la diferencia. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Hacemos el cierre de las cuentas patrimoniales. ¿Por qué se hace este cierre de las cuentas patrimoniales? Las cuentas patrimoniales pueden trasladar su saldo al ejercicio siguiente. Y entonces, ¿por qué se hace este cierre? Se hace un corte de la información para que la contabilidad del ejercicio 2020 quede archivada, ¿sí?, como contabilidad del ejercicio 2020. Imagínense ustedes de una empresa que ya lleva su 10º año como empresa en marcha
y nunca hizo cortes, ¿sí? La cuenta caja, la cuenta banco, la cuenta mercaderías va a tener todos los saldos acumulados desde el inicio hasta el cierre de este último periodo. O sea, ¿cómo podemos dividir nosotros o visualizar lo que pasó en cada uno de los ejercicios? Por eso se hace un corte de la información. O sea, no hay ningún concepto contable que respalde esto, sino una cuestión práctica y un concepto de información. Eso sí se podría decir. ¿Cómo se hace este cierre de las cuentas patrimoniales? Y bueno, cuando nosotros decimos cerrar, es que las cuentas tienen que quedar con saldo cero. O saldadas, como se suele decir. Entonces las cuentas de activo tendrán saldo deudor. Para que queden saldadas tendré que acreditarlas. Las cuentas de pasivo y patrimonio neto, incluida la cuenta resultado del ejercicio si hubiera dado ganancia, ¿sí? Tienen saldo acreedor. Por lo tanto, para cerrarlas tendré que debitarlas. Y las cuentas regularizadoras, las que tenían saldo deudor se acreditan, las que tenían saldo acreedor se debitan. Y con eso quedan cerradas las cuentas, y esto es lo que se denomina asiento de cierre de cuentas patrimoniales. El anterior era asiento de refundición de cuentas de resultados. Y este asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Ahora, esto ocurre, por ejemplo, sobre Ruedas SRL va a cerrar el ejercicio el 30 de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, el 30 de noviembre se hace el cierre de las cuentas, también la refundición de las cuentas de resultados y el cierre de las cuentas patrimoniales. El 1 de diciembre comienza el nuevo ejercicio. ¿Qué hay que hacer? El asiento de apertura, que se hace por única vez durante el ejercicio. Por eso es apertura, porque abre una nueva contabilidad. Bien, hasta acá un resumen muy general de lo que tienen ustedes en el material. Por supuesto, recomendación leer el material, porque esto ha sido solamente un resumen y hay mucho más material en lo escrito. Además, cada vez que nosotros vayamos viendo las distintas etapas del control que vamos a hacer sobre Ruedas SRL, aparecerá otro apunte y ustedes tendrán más para poder estudiar. Esto ha sido solamente un resumen de lo que está escrito. Así que de acá en más, o sea, por supuesto, leer bien el material y todos los que vayan apareciendo a medida que vayamos avanzando en esta unidad. Nada más, chicos.